Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahí estamos. Qué lindo es estar acá una vez más y venir estudiando este hermoso libro de los Hechos. Bueno, los voy a poner en contexto ya que estamos en una noche especial para la iglesia, especial para todos nosotros. Hoy es el Día del Niño. Felicidades a los chicos que están presentes. Los saludamos, siempre recordando las palabras del Señor Jesús que decía: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, y porque de ellos es el reino de los cielos. De alguna manera esa promesa es para los niños, pero también una vez fue para nosotros siendo niños, así que también la atesoramos en nuestro corazón. Estamos estudiando el libro de Hechos. Ahí tenemos, muchísimas gracias, Feli. Estamos estudiando el libro de los Hechos y resulta que venimos después de volver del receso de invierno, retomamos con un capítulo muy interesante que ha sido el capítulo 8 y que nos ha abierto un poco la cabeza a la hora de pensar, de sacar conclusiones de todo lo que venimos estudiando y a la vez de ir afirmando cuál es uno de los propósitos principales del libro de los Hechos, que en sí mismo es la construcción de la iglesia. Pero no estamos hablando de la construcción de las bases por la cual se apoya la columna o las paredes, ¿sí? Los muros, sino estamos hablando de una construcción que tiene que ver con las personas, con la membresía, con los miembros, cómo se ha ido armando esa disposición y a la vez centralizada en nuestro Señor Jesús, el centro de la iglesia, y volver de alguna manera la mirada a ese verdadero centro de la iglesia y no tanto la mirada a la iglesia en sí mismo como una estructura edilicia, porque muchas veces uno de los conceptos más comunes es que la iglesia es eso, el lugar a donde vamos, ¿sí? Un lugar físico, geográfico. Pero la iglesia somos todos, somos nosotros, ¿sí? Y de alguna manera Hechos nos viene dando luz acerca de este tema. Bueno, hoy día vamos a iniciar con el capítulo 9 y tenemos ahí, en pantalla el estudio, como dice el PowerPoint, tenemos los domingos anteriores el repaso. Directamente largamos con el repaso rápidamente. Y tenemos el domingo inmediato anterior del pastor Marcelo, que estuvo viendo el capítulo 8 en la última parte, y el pastor José Luis el capítulo 8 del 13 al 25. Esto de la transformación o emoción. En esa parte estábamos hablando de Simón, una persona que se dedicaba a la magia, ¿sí? Que al ver el poder que tenían los apóstoles, ¿sí? Los discípulos de Jesús, él quería lo mismo. Pero su deseo no era tan espiritual, tan buscando el bien, sino su deseo era más bien egoísta, para tener el poder y hacer los milagros que hacían los apóstoles. Bueno, de alguna manera sacamos unas pequeñas conclusiones ahí, que había una profesión de Simón, pero sin regeneración. Él dijo: yo quiero eso. Él quería cambiar, pero a la vez quería cambiar. En realidad quería cambiar y ser más poderoso y tener algún que otro poder. Y luego tenemos el avance irresistible de la palabra, que es lo que viene sucediendo en Hechos, ¿sí? En un momento que el Evangelio comienza a ser imparable y comienza a romper fronteras, ¿no? Primero la frontera de Jerusalén, de donde nació todo, digamos, ahí en el epicentro, y después las fronteras. Y el corazón no es recto delante de Dios, se le decía bien a Simón, ¿sí? No es recto delante de Dios. Que es la exigencia en parte de que lo que el Señor pide, que nuestro corazón sea recto, ¿sí? Nosotros venimos al Señor en un estado triste, en un estado normalmente triste, y está bien que así sea, porque si lo venimos a buscar es porque algo nos está movilizando, ¿sí? Y es Él mismo el que nos moviliza a encontrar en Él rompiendo esa valla, ese lugar que tiene que ver con esa tristeza. Pero es una tristeza profunda, espiritual. Una tristeza, ¿saben de qué? De una separación con Dios. No la percibimos. Este mundo nos ha hecho olvidar un tanto de Dios. Tanto es así
que esa tristeza está inmersa en lo espiritual nuestro, ¿sí? Así que si venís a escuchar la palabra o venimos cada domingo, de alguna manera tenemos esa sed puesta por el Señor en nosotros. Bueno, el Salvador, bueno, los detalles de oír la palabra, creer, recibir al Espíritu y ser bautizado. Y después el Salvador del desierto, del pastor Marcelo, una muy linda historia que también en los Hechos con Felipe, ¿sí? Felipe que va a tener una tarea totalmente providencial, digamos que el Señor le pone a alguien ahí en su camino para que él vaya y le predique el Evangelio, ¿sí? El Señor había dispuesto que este etíope reciba la palabra, ¿sí? Que pueda conocer la verdad, ¿sí? Que pueda salirse de su estado de condenación eterna y entrar en el estado de salvación eterna, en el estado de vida eterna, que al fin y al cabo es lo que el Señor, el propósito del Señor, de que hoy tengamos la palabra enfrente nuestro, ¿sí? Salirnos de ahí. Bien, hoy nos encontramos con la gracia que transforma. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 9. Capítulo 9, la gracia que transforma, y vamos a buscar nuestras Biblias, el que haya traído, capítulo 9, verso 1 al 19, Hechos 9, 1 al 19. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Saulo de Tarso, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, en Siria, Damasco, la capital de Siria, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, lo metieron en Damasco. Y dice el 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Señor, oramos en esta noche para que tu palabra, así como las anteriores, pueda calar profundo en nuestro corazón, Señor. Que pueda calar profundo para que podamos entender lo que vos tenés para decirnos, Señor. Para que podamos, que nuestros ojos sean abiertos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, lo tenemos acá. Saulo en esta parte termina buscando un motivo, una carta de recomendación y autorización para ir a una sinagoga que se encuentra en otro lugar, ¿sí? Estamos situados en Jerusalén, y en otro lugar para ir y buscar cristianos, porque seguía persiguiéndolos, ¿sí? Ya recordamos un poquito más. Saulo de Tarso nació en Tarso, una ciudad cosmopolita. Significa que es una ciudad muy grande, una ciudad capital en ese entonces, muy grande, influenciada por la cultura greco-romana, o sea, muy influenciada por los griegos y por Roma, ¿sí? Resulta que ahora en estos momentos está el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano está a cargo de todo lo que es la zona de Jerusalén, incluso Damasco y demás, pero a la vez la cultura estaba impregnada por los dos, por la cultura griega y la romana. Desde ahí, él conservó una fuerte identidad judía, ¿sí? Él se consideraba hebreo de hebreos, como dice otra parte de la Biblia. Desde pequeño,
aprendió las escrituras, como dice ahí, y memorizó grandes porciones del Antiguo Testamento. Bien desde pequeño se dedicó a estudiar y era, para algunos de los historiadores que relatan, era una persona, era un superdotado, si se quiere, la palabra era un superdotado en cuanto al conocimiento que tenía. Fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la dirección de Gamaliel. De Tarso lo enviaron a Jerusalén, donde también había una muy buena educación a nivel religioso. Y Gamaliel era un tipo que conocía un montón, ¿sí? Gamaliel era un erudito, de origen escriba, había estudiado mucho la palabra, y estudiar con él era una cuestión muy exclusiva en aquel entonces. Entonces, a Saulo, se lo permitía la economía familiar, lo envían a Jerusalén para que vaya y que estudie ahí. Entonces Saulo se embebió durante todo este tiempo de lo que implicaba ser judío, o sea, de la cultura, lo tenía bien arraigado. Y como lo implicaba toda esta enseñanza, él lo podía demostrar con sus actos. Era un tipo celoso de la escritura, obediente de la ley, ¿sí? Y a la vez cumplía todos los mandatos que había en la ley, y era un tipo que llevaba bien las cuentas y en orden, y le gustaba, era un tipo firme y demás, era un tipo celoso de toda la cultura judía, y era, aunque suene un poco extraño, era temeroso de Dios, ya que se ponía firme en ciertos aspectos en contra de todo lo que venía en contra de Dios. De alguna manera Saulo en ese punto no había conocido aún a Cristo, no lo había conocido. Entonces lo que él entendía de oídas y demás por su religión y su religiosidad, cegaban o lo mantenían solamente enfocado en lo que él sabía. De alguna manera sus estructuras estaban bien firmes y arraigadas, inamovibles de cualquier cuestión. Si alguien le venía con ideas nuevas, olvídense de cambiarle la opinión. Él estaba firme en sus convicciones. Saulo no solo estaba firme en sus convicciones, sino que de alguna manera se había puesto a su cargo comenzar a trabajar para erradicar el cristianismo. Él creía que era toda una cuestión sectaria, una aberración, algo que venía a insultar a Dios, toda una blasfemia contra Dios. De alguna manera Saulo estaba convencido de ese propósito. Por eso buscaba, apresaba. Por eso capítulos antes en Hechos vemos a un Saulo ahí joven parado al lado del martirio de Esteban, cuando Esteban muere apedrado, él sosteniendo los abrigos y las capas de los quienes estaban tirándole las piedras a Esteban, y verlo morir, quizá con una sonrisa de satisfacción, diciendo uno menos, disfrutando de algún momento de que el pobre Esteban haya expirado. Digo pobre por el sentido de la imagen que vemos, obviamente el dichoso Esteban que pudo ir a los brazos del Señor de esa forma, ¿sí? Bueno, en este punto, en este contexto, Saulo se encuentra iniciando un viaje a Damasco, ¿sí? Y pide a sus líderes que les den cartas de recomendación, que lo habiliten a llevar a todos los cristianos que ven en el camino, llevárselos presos y llevarlos a Jerusalén de nuevamente. Fíjese que en Damasco, hasta Damasco ya habían comenzado las fronteras, ya se habían roto totalmente, y ya no era Samaria. ¿Recuerdan Samaria cuando vimos la semana pasada con lo de Felipe? Ya comenzaban a subir un poquito más. Miren ustedes acá el mapita que pusimos la otra vez. Esto es un mapita, lo ven a Jerusalén ahí en el medio, ¿no? Acá está Jerusalén, justo al medio, Samaria un poquito más arriba, ¿lo pueden ver? Y Samaria estaba a 160, ¿se acuerdan? 160 kilómetros. Y tenemos a Damasco a 360 kilómetros. Jerusalén de Damasco estaba a lo mismo que estaba de acá a Córdoba, para que usted se dé una idea, ¿sí? Obviamente no tengo acá el mapita de la ruta va por otro lado, tenía que ir costeando ahí, así que en línea recta quizás un poco menos, pero costeaba en la ruta por las cuales se iba. Cruzando el río Jordán que se ve, lo que se ve arriba, ese pequeño poquito de agua, es el lago de Galilea,
El de abajo es el famoso Mar Muerto. No sé si escuchó del Mar Muerto. El de abajo es el famoso Mar Muerto. Bueno, ahí arriba estaba Damasco, se iba bien arriba. De alguna manera seguía ahí el imperio obviamente estaba en todos lados. Entonces él pedía recomendación al sumo sacerdote que tenía poder político, ¿sí? No era que el sumo sacerdote era solamente un cura, un sacerdote, no, el sumo sacerdote en esta época tenía poder político, ¿bien? Y estaba supeditado obviamente al César y al gobernador de la zona de Judea, ¿no? También de toda esta zona donde estaban ahí. Entonces él pide esa recomendación para llegar a Damasco y apresar. La cuestión es que nunca va a lograr, sino que en el camino le aparece una luz, y esta es la pintura que está al principio, ¿sí? Una pintura ya de un poquito más adelante, pero sigue siendo antigua, de cómo Saulo es impactado por una luz repentina que lo voltea, ¿sí? Lo voltea, lo hace caer, y en los versículos que leemos lo podemos entender. Bueno, es asistido, y como decía ahí en los versículos, bueno, el encuentro en el camino es la primera parte que vamos a tener. Vamos a ir bastante concreto y sencillo para ir atendiendo. Como le decía, todo este contexto que vimos, Saulo era un perseguidor, y trabajaba bien haciéndolo, porque cristianos que encontraban, cristianos que llevaban preso, ¿sí? Y hubo mucho, tenemos los relatos, pero hubo muchísimos más de esta afrenta que sufrió la iglesia. Pero asimismo empujaba a la iglesia a expandirse más. Imagínense que ya estamos en Damasco, mucho más al norte, y ya había gente cristiana en Damasco, ¿sí? Bueno, primero lo que nos sucede, interrupción divina. Hay una acción, esta interrupción divina me gusta poner así, una acción providencial. En este momento que viene Saulo, quizá venía con los que lo acompañaban en su caballo, y durante ese viaje largo de 360 a caballo, tienen que viajar un par de días, ojo, son 360 kilómetros, quizá un par de días para ir cómodos, tranquilos y demás. Yo me imagino que habrán charlado de cómo vamos a ver quién encontramos allá, vos me vas a ayudar a esto, vos me vas a ayudar a esto otro, y venían perpetrando esta búsqueda incesante de cristianos, ¿sí? Como decía ahí, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Los quería matar, tiene un odio acérrimo, ¿sí? Bueno, y así mismo viene una interrupción divina que está hablando de esa aparición, de esa luz fuerte del Señor, ¿sí? Que se le aparece el mismo Jesús, ¿sí? Saulo, ¿por qué me persigues? En lo más alto de la carrera de Saulo, en el momento de mayor orgullo y autonomía, siendo un jefe, ¿sí? Siendo un capo de ahí donde tenía el manejo con gente a cargo y todo lo demás, con un conocimiento tremendo, habiendo aprendido de los mejores, un erudito, sabiendo un montón de Biblia. Sin embargo, el Señor lo frena, ¿sí? Lo frena con esa gloria tremenda. Pudo ver la gloria de repente, el enemigo totalmente inédito, pudo ver la gloria. Ahí tenemos una referencia que dice Proverbios 16, 18, que rápidamente les cuento, que dice: antes de la quiebra es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. En este momento, imagínense la altivez del espíritu que lo llevaba a Saulo andando ahí, con el orgullo y su soberbia. Frenada de un golpe, frenada repentinamente. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Usted atentamente mire esa palabra que dice, ¿por qué me persigues? Y escuchen bien, Jesús se le aparece y no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué perseguís a mis discípulos? No le está diciendo eso. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Acá está indicando una identificación total y absoluta Cristo con su iglesia, ¿sí? ¿Y eso tiene que ver con nosotros hoy? Sí, obviamente con sus redimidos. Si nosotros somos la iglesia,
quiero que sepan esto, el Señor vela por nosotros de esta manera, en manera directa. ¿Por qué me persigues? Cuando los persigue a sus discípulos. Así que si nosotros estamos sufriendo en algún momento persecución o cualquier cosa, vituperio que tengan contra nosotros, de alguna manera el Señor mismo interpela por nosotros diciendo, ¿por qué me persigues? El Señor está con nosotros, ¿sí? Y eso es una promesa que tenemos desde el día que nosotros somos comprados por su sangre, ¿sí? Desde el día que estamos convencidos de pecado y que le decimos, Señor, Señor, soy pecador y quiero que seas el Señor de mi vida. Limpia mis pecados con tu sangre. Gracias por tu cruz. En ese momento el Señor siempre va a velar por nosotros. Obviamente somos iglesia, nos constituimos iglesia, somos de Cristo absolutamente, y Él vela por nosotros. A continuación dice llamado y obediencia. Cuando estos muchachos lo ayudan, antes de llamado y obediencia, estos soldados que iban con Saulo, lo ayudan a levantarse. Me quedo pensando que pudieron ver, pudieron escuchar, mas no vieron nada. La gloria se centró en Pablo, como dice ahí. Ellos pudieron ver, oyeron la voz, pero no escucharon nada. ¿Sí? En este punto, llamado y obediencia. Acá nos vamos a ir al versículo 10. Recién leíamos hasta el 9. Cuando Pablo cayó cerquita de Damasco, lo ayudaron, lo agarraron de la mano, no veía nada. Me imagino diciéndole a los soldados, no veo nada, por favor ayúdenme, no veo nada, o sin decirles nada. Lo agarraron los soldados, lo llevaron a entrar a la ciudad, buscaron un lugar, como le decía el Señor, anda y se te dirá qué es lo que debes hacer. Pero estuvo atentamente a esto, 3 días sin ver, pero no comió ni bebió. Puede deberse esto a que dentro de su religiosidad, ¿sí?, la cultura de ese ayuno, esperando una respuesta de Dios, puede deberse puntualmente a esto y también a la situación extrema de la ceguera, ¿sí? En ese punto también, desde una mirada de concepción de salud, él puede haber tomado esos 3 días. Lo cierto es que él ayunó durante 3 días. Bien, y este número de días, esta cantidad de días es significativa, porque son los días que estuvo sin ver hasta que el Señor preparó para que pase lo siguiente. Había entonces, dice el 10, acá hacemos la lectura que nos está faltando, vamos hasta el 16. Había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas, ¿sí?, a otro Judas que vivía en Damasco, obviamente, no el Judas Iscariote, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, ¿sí? Saulo estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que sos vos, que entra y le pone las manos en la sima, ¿sí?, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cuánto debe padecer por mi nombre, cuánto padecerá. Y acá aparece la figura de Ananías, Este Ananías
en el llamado de obediencia, es el famoso héroe olvidado de la historia, entre comillas, héroe olvidado de la historia. Cuando estudiamos Hechos aparece, pero de alguna manera es una persona, humildemente aparece estas líneas en la Biblia, escritas por Lucas, en este momento con Hechos, y su parte en la historia es tan simple, pero fundamental. Y aparece este héroe olvidado de la historia. Ananías es uno de los héroes silenciosos del Nuevo Testamento. Un discípulo ordinario, común y corriente, como dice ahí en la diapositiva. Pero estaba atento a la voz del Señor, ¿sí? Y vivía ahí en la calle, esta famosa calle derecha, donde se encontraba. Como dice, un discípulo común y corriente. Un discípulo común y corriente. Ahí la referencia no es Gálatas, es 2 Corintios 4:7, ¿sí? La referencia es 2 Corintios 4:7, la que dice ahí. La cuestión es que Ananías dice, anda, le dice el Señor, y anda donde está este Saulo de Tarso, ¿sí? Para imponerle las manos y para que recobre la vista. Es el mandato que yo te doy, Ananías, a vos, que vayas. Pero Ananías ahí nomás retomó y dijo, Señor, escuché mucho acerca de Saulo. Yo les cuento algo, mis hermanos. Los cristianos, más allá de estar en Cristo y estar firmes en su convicción y demás, le tenían miedo a Saulo, le tenían terror. Habían escuchado un montón de cuestiones malas, ¿sí? De cuestiones malas, que no tenían escrúpulos para llevarse preso o matar gente, ¿sí? Recuerden que habían apedreado a Esteban y no se les movió nada, ¿sí? Nos dijeron, bueno, no, cero misericordia. Bueno, en ese punto había un temor humano. Obviamente el temor que nos lleva a tener dudas. O sea que, mi hermano, si usted es cristiano y tiene dudas y tiene temor, así como Ananías en este momento con ese temor, es lógico, yo los tengo en el día a día. Todos los tenemos. Si decimos que vivimos sin temor, nos engañamos a nosotros mismos. Y esos temores de dar pasos. En este caso el Señor le dice a Ananías, anda, y él está orando y pone las manos. Pero así todo, aparte de tener todas dudas lógicas y bien fundadas, ¿sí? Ese temor que tenía Ananías se iba a chocar obviamente contra la orden soberana. El Señor le estaba haciendo un mandado. El Señor le estaba diciendo lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir. Y una de las cuestiones, porque el Señor dice que vaya y demás, es porque es un instrumento para mí. Ananías habrá pensado lo mismo que cualquiera. ¿Cómo va a ser un instrumento para Dios? Dijo, sin decirlo. Este tipo mató, es un tipo peligroso. ¿Cómo puede ser que un enemigo del Señor vaya a ser elegido, escogido, instrumento escogido? Obviamente Ananías, humano como nuestra mente, puede ser así. Nuestra naturaleza, mis hermanos, es así. Muchas veces no entendemos por qué el Señor nos llama a amar a nuestro vecino cuando tenemos problemas con el vecino y hace cosas en virtud de los problemas, ¿sí? Desde cualquier rencilla, problemas, rencores que exista. El Señor llama a que podamos estar en armonía con los hermanos, y muchas veces esos rencores nos llevan a divisiones grandes que llevan muchísimo tiempo, y rencores que solamente pueden ser erradicados, curados, sanados, ¿sí? Por el Señor. Yo les cuento, mis hermanos, que mucho tiempo el Señor trabaja en la vida de las personas que tienen que curar heridas desde la niñez, quizás adultos. Trabaja con tiempo. Es difícil muchas veces porque nos cuesta seguir el ritmo de esa búsqueda, de buscarlo al Señor cada día, orar, llegar a Él, congregarnos y tener ciertos pasos que nos ayudarían, principalmente el de escudriñar su palabra. Escudriñar, que significa estudiar su palabra, leerla, leer lo que tiene para decirnos, ¿sí? Sea de manera devocional, cada día, o de manera sistemática, ponerse a estudiar.
decir vamos a estudiar, listo. O hacerlo de manera devocional, buscando algo, buscando, el Señor va a favorecer esa búsqueda. De alguna manera, tarde o temprano. El instrumento escogido, dice, y el instrumento escogido, como dice ahí, Dios invierte la lógica humana. La persona totalmente difícil de digerir que sea un instrumento escogido por su maldad, por cómo lo conocían los cristianos. Sin embargo, el Señor invierte la lógica. Por eso, si en algún momento estás desafiado a que el perdón llene tu vida y puedas romper de alguna manera ese rencor que te ata, créeme que el Señor tiene algo mayor para vos respecto a eso, ¿sí? Es una sanidad completa que la vemos aquí mismo en esta historia, en toda la historia y en este mismo momento, donde Ananías va a obedecer. Por eso dice llamado y obediencia. Sí, vamos. Va a ir, se va a acercar y va a buscarlo a Saulo. Entonces tenemos ahí ese héroe olvidado, pero se le dice así porque es una tarea bien simple, pero importante, ¿sí? Y ese temor versus la orden del Señor. El tercer punto y último, restauración soberana, restauración completa. Restaurar, llenar, llenura y bautismo. Restaurar, hoy conocemos la palabra que significa arreglar algo que era viejo, ¿sí? Que ya estaba un poco roto. Por dar un ejemplo, una silla que está con la pata rota, con el tapizado roto, se le han salido los clavos, los tornillos. Entonces uno la agarra la silla, patita, bueno, ¿qué tengo que agarrar? Bueno, le tengo que poner acá una maderita, tic, la encola, la agarra bien, la cose, le pone otro tapizado y ha restaurado. La restauración es una restauración física. Podemos restaurar cualquier cosa en el mundo. Podemos ponernos a disponer a restaurar lo que sea. Pero hay una restauración profunda de un alma rota, de un alma donde tiene como decíamos de la silla, las patas rotas, la tela rasgada de una vida de complicaciones, de una vida de aflicciones, ¿sí? Donde debe ser sana, pero ¿saben qué? ¿En virtud de qué? De la eternidad, mis hermanos, ¿sí? No es que debe ser sana para que usted de ahora en más diga, buenísimo, ahora soy de Cristo, voy a ser un multimillonario exitoso, todo el mundo me va a querer y No, debe ser sana en virtud de darle la gloria a Él para el día de mañana entrar en su reino sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de dimes ni diretes, porque soy de Cristo, como dice el himno, ahora soy de Cristo y mío también es Él. En el momento que nosotros tomamos esa decisión para cruzar ese puente, que muchas veces no lo cruzamos por estos rencores, por estas timideces, por estas vidas que han sido golpeadas, rotas, que necesitan restauración, que necesitan ser llenas, ¿sí? Que necesitan ser llenas y necesitan ser bautizadas. El abrazo de la gracia, el pequeño puntito, y esto está relacionado al título, porque es la gracia que transforma, pero es la gracia del Señor la que transforma. La gracia del Señor, que significa, la gracia significa que el Señor ha enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz sin pedir nada a cambio. Lo hizo por puro amor para que nos salvemos de la condenación eterna, para que abracemos la salvación eterna, la vida eterna. Y el abrazo de la gracia, que ahí dice, hermano Saulo, dice... el comentarista dice, resalta con fuerza el valor de esta frase. Barclay, ¿sí? Ananías no se va a acercar a Saulo con reproches. Y acá lo dice, miren, verso 16, verso 17, perdón. Fue entonces Ananías y entró en la casa y ahí apenas lo vio, ¿sí? Cieguito como estaba Saulo, quizás sentado, puesto a un rincón,
meta a orar, sufriendo por dentro, roto por dentro, como quien dice, como hemos hablado recién, roto, desgarbado por dentro, necesitando restauración. Le fue y dice, puso sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, en ese mismo momento, le cayeron de los ojos como escamas. Imagínese unas escamas. Imagínese unas lagañas bien gruesas, escaradas, tremendas, cascaritas, más como cascaritas. Se le cayeron esas escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, se levantó y lo primero que hizo, mire, fue bautizado. Lo primero, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, después de 3 días, me imagino el hambre, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, en este lugar de Damasco. Gloria a Dios, qué lindo es escuchar esta parte hermosísima de un enemigo y de que venga Ananías con ese temor, que Saulo de Tarso, y tener que imponer las manos, ¿sí? Por mandato del Señor, por pedido y obra del Señor. Dice que una bienvenida entrañable a nivel de Dios, hermano. Nosotros acá en Fría utilizamos mucho la palabra hermano, ¿cómo anda, hermano? A veces ni lo conocemos, no nos vamos a acordar del nombre y de quien saludamos y le decimos hermano, hermano, ¿cómo anda? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo anda usted? Constantemente, hermano. Y muchas veces dejamos que el uso tanto de la palabra y capaz que no valga nada o comience a valer menos. Pero de alguna manera quisiera volver a retomar el valor de esta palabra desde lo entrañable. Un hermano es más que un amigo. Yo puedo tener un amigo y quererlo mucho, pero un hermano es aquello que el Señor nos regaló por medio de una familia. Pero aún más, mis queridos hermanos, es cuando el Señor nos regala a un hermano por medio de la familia en Cristo. Porque ese hermano en esta familia en Cristo es que al lado mío va a ser parte del cambio que yo necesito tener. Ese hermano es el que me va a empujar, me va a motivar, porque hay gracia en él, pero esa gracia está puesta por el Señor, como también hay gracia en mí puesta por el Señor, para que nosotros cambiemos el uno al otro y nos vayamos ayudando y cooperando, nos vayamos exhortando, nos acompañemos a decir, hermano, te extrañé en la reunión, que venga, escuche, no tiene ánimo, venga más con razón todavía a la iglesia. Venga más con razón a la iglesia. Se ha quedado más tarde porque se comparte con los muchachos en el fútbol, ¿sí? Como me pasaba un tiempo atrás. Vamos, levántese, no importa. Levántese y venga lo mismo. Venga a la iglesia a recibir la palabra del Señor. De a poco, constitúyase, restáurese. Acá hay una sanidad y una llenura del Espíritu que está tremendamente relacionada con las palabras que dice, unas escamas cayeron de sus ojos. Y eso nos pasa en el día de hoy como cristianos muchas veces, mi hermano. Estamos ciegos. Nos enceguece muchísimas cosas de la vida, ¿sí? Nos enceguece mucho. Veo mucha ceguera y muchas veces cuando me percato y comienzo a razonar de mi propia vida, me veo que también me pongo ciego muchas veces en muchas cosas. Me obnubilan las luces que tiene para ofrecer el mundo por medio del celular, de los videos, del tiempo que perdemos viendo, quizá, o la tele misma, o el tiempo que si bien está bien que uno comparta con un amigo, pero el tiempo que, no sé, 2, 3, 4 horas, y perdemos el enfoque. Ahí dice la sanidad, como unas escamas cayeron. Esas escamas son literales. A Pablo le cayeron escamas reales, pero a la vez también hay un simbolismo en entender que
estamos ciegos y el Señor abre nuestros ojos, porque hay prioridades. ¿Y saben cuál es la prioridad número uno? La prioridad número uno, mis hermanos queridos, de escuchar escuchar el Evangelio, escuchar la palabra, la prioridad número uno es reconocernos que somos pecadores, para que podamos entrar, para que podamos pedirle al Señor que sea el Señor de nuestras vidas, para que la muerte en la cruz y su sacrificio y esa sangre también valgan para mí, y valen para mí cuando yo acepto que Jesús es el Señor y que quiero que sea el Señor de mi vida, y ya no quiero ser yo el Señor de mi vida haciendo lo que yo quiero. Quiero que el Señor me vaya transformando a su tiempo. Y acá lo transformó a Pablo. Lo transformó porque era instrumento escogido para él. Él tenía planes con Pablo, que vamos a escucharlo y vamos a leerlo, si Dios quiere, en los mensajes venideros. Y luego el bautismo. En el momento que uno cree en el Señor, llega el bautismo. El bautismo es una profesión de fe. Yo profeso la fe por medio del bautismo. Yo me uno a la iglesia, me conformo miembro de la iglesia por medio del bautismo. Sí, es un mandato del Señor. Nosotros desde la composición de nuestra iglesia y la creencia de la iglesia, el bautismo es fundamental para poder ingresar a la membresía. Y previo al bautismo, el conocimiento por medio de unas clases que se conocen como discipulado. Llegar a trascender nuestro conocimiento y conocer más acerca de lo que Cristo hizo por nosotros desde ese lugar. Y ahí dice integración eclesial, parecen palabras difíciles, pero significa integrarse a la iglesia. Eclesial significa de la iglesia, ¿sí? Ahí tenemos la palabra que una referencia a Gálatas 3:27, que simplemente dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás vestido. Es como que en el momento del bautismo, nosotros somos de Cristo cuando abrazamos y somos salvos, y nos vamos a salvar y vamos a estar en la vida eterna con Él en el momento que aceptamos el señorío de Él. Señor, vos sos mi Señor, reconociendo que somos pecadores, ¿sí? Reconociendo ante Él que somos pecadores. Y de alguna manera el bautismo viene a ser cuando el Señor nos da la ropa de trabajo, porque no queda en ser cristiano y ser salvo nomás. Ahora hay que trabajar desde nuestro lugar. Ahora Pablo, que pudo abrir los ojos, Pablo comenzó a entender un montón de cosas. En ese momento que fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en ese mismo momento que el Señor Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y fue Ananías y le puso las manos para que caigan estas escamas desde sus ojos. En esos mismos momentos que fue lleno del Espíritu Santo, en esos mismos el Señor le puso la ropa de trabajo. Porque instrumento mío sos, instrumento escogido del Señor. En el momento que nosotros entramos en Cristo, ya estamos dispuestos al trabajo. Hay mucho por hacer. Y no me refiero a cuestiones que tengan que ver con ayudar en algo. Vamos a ayudar a cocinar algo, a hacer algo para hacer un evento. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer este otro evento grande y vamos a traer gente y vamos a traer esto y que vengan y que nos ayuden los políticos y que vengan no es eso. No es para nada eso. El trabajo en Cristo es ir y encontrarte con tu amigo y decirle: mi querido amigo, o no decirle, pero preguntarle: ¿cómo andás? Y cuando te cuente algo de que su vida está rota como estuvo la tuya, decirle: yo encontré en Cristo que me vaya de a poco armando por dentro. No vamos a tener resuelta la vida para nada, mis hermanos. Todos vamos al mismo lugar, todos vamos a tener un mismo final. Posiblemente en el momento del fallecimiento, al tiempo, pocos se acuerdan de nosotros, solamente los más queridos. Pero lo importante es que en ese punto, cuando ya seamos olvidados por el mundo, no vamos a ser olvidados por Cristo, no vamos a ser olvidados por Dios mismo cuando entremos en su presencia.
Ese es el punto importante. No es el dinero, no es venir a una iglesia para ser próspero. No, el Señor sí bendice, obviamente. Pero el Señor también nos dijo, mis queridos hijos, en el mundo, a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Eso nos indica que el mundo, vamos a tener aflicción siempre. Vamos a tener cosas tristes siempre, vamos a tener que luchar siempre, vamos a tener que trabajar duro siempre y muchas veces vamos a sufrir injusticia. Pero tenemos que abrazar a Cristo. En este momento Pablo, que había aprendido un montón de cuestiones durante toda su vida, sabía un montón de cosas, pero en ese momento, en esos 3 días, donde estuvo ayunando y orando hasta que Ananías le puso la mano en la cabeza y se le cayeron esas escamas, abrió los ojos, pero sus ojos espirituales estaban abriendo de a poco en esos 3 días hasta que fueron abiertos y dijo, este Jesús al que yo perseguía es el verdadero Señor, este es mi Señor. Yo estaba confundido. Este es el Cristo del que fue anunciado durante todo el Antiguo Testamento. Este es el Cristo que mis mismos compañeros de los sacerdotes, los del Sanedrín y demás, mandan a matar, y yo también quería matarlo. Este es el Cristo. Comenzó a entender un montón. Su teología armada durante tanto tiempo, en un momento, se terminó derrumbando para levantarse una nueva teología, la teología de la verdad en Cristo, de quién era Cristo. Y de que toda la historia de la Biblia apunta a Él, a ese sacrificio, al Cordero. Él es el Cordero. Él es el Cordero. Y este reconocimiento lo tiene Pablo, porque luego de pasar todo esto, él reconoce que ha tenido la voluntad y la fuerza luego de tomar ese alimento. ¿Y sabe qué? El alimento de Pablo siempre se da. En este momento no estamos hablando de una historia individualista, sepa eso. Estamos hablando de alguien, como leíamos recién, se quedó con los discípulos ese tiempo en Damasco, los que estaban ahí, hermanos que ni conocía, personas que ni conocían, ahora eran sus hermanos, los primeros hermanos que veía cara a cara. Ni lo conocía Ananías, y alguien totalmente desconocido, que solamente oía de él, ahora era su hermano que estaba ahí. Y tomó alimento y recobró fuerza. Y me imagino ese momento de camaradería. Póngase a pensar esto un segundito. Ese momento de camaradería, estando Ananías, estando los otros discípulos, trayendo algo para compartir en esa mesa. Pero ahora esa mesa no estaban hablando de cómo iban a atrapar a los cristianos y cómo lo iban a llevar y cómo lo iban a matar y cómo lo llevamos preso, lo llevamos caminando así, de paso sufran. No, ya no era esa charla. Ahora la charla se fundaba en lo que Cristo había hecho en cada una de las vidas que estaban ahí, en cada una de las vidas. Y de hecho, preparándose a las persecuciones que iban a seguir teniendo más adelante. Esto es Hechos 9. La conclusión dice que la victoria de la gracia del Señor sobre la soberbia, sobre ese orgullo, sobre nuestra vieja manera de vivir, con respecto a Saulo, que ahora de ahora en más, Saulo se llamaba Saulo, ¿saben por qué? El primer rey de Israel se llamaba Saúl, el rey Saúl, y la familia de él le puso Saulo en honor al rey de Israel, ¿sí? Pero Saulo también tenía su nombre, que era Pablo, y este es el famoso Pablo, del cual vamos a escuchar un poco más y cual escribió un montón de cosas, incluso muchas de las referencias están acá. Siempre, mis hermanos, dice sobre nuestra vieja manera de vivir, cuando éramos Saulo y cuando nos convertimos en nuestra nueva vida, que tratamos de buscar y demás, obviamente salvando las distancias y las diferencias con Pablo. Dice, ojo, ahí dice un ojo, va para todos. Pero el Señor sigue trabajando en nosotros. Nos cambia, pero sigue trabajando. ¿Sabe por qué? Porque sepa usted que hoy día se puede ir con decir, bueno, yo quiero que el Señor me cambie, yo quiero que el Señor esté en mí, yo quiero que el Señor me impregne cada día, quiero estar y quiero todos los días escuchar de Él, quiero escuchar música cristiana, quiero leer su palabra. Y siempre pasa eso de que es el trabajo
sigue siendo cada día, ¿sí? Es paso a paso. Y no significa que, de ahora en más soy de Cristo, no peco más. No, Señor. Seguimos siendo personas, humanos, con naturaleza caída. Tenemos la naturaleza caída. Lo que implica acá, la buena noticia, es que tenemos al Señor, a alguien fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como dice en Juan, ¿sí? Bueno, y la centralidad, que dice la conclusión, del Cristo vivo. El encuentro de Saulo no fue que a Saulo le dijeron, vení Saulo, te voy a predicar. Vení, yo te voy a hablar de alguien que puede cambiar tu vida, que alguien que te puede salvarte de la muerte eterna, de la condenación. No vino alguien a darle una palabra a Saulo. Apareció el mismísimo Señor Jesús. Por eso, esta aparición, esta repentina aparición, fue la encomendación directa del Señor Jesús. Por eso, el apostolado de Pablo tiene la validez del propio Señor Jesús, porque Él mismo le encomienda su trabajo. Así que, mis hermanos, esta es la primera parte de la historia de Saulo, que es Pablo, y que vamos a comenzar a ver más adelante de qué es lo que se viene. Ustedes saben que acá, en algún punto, tenemos que tratar de ver del que el señorío de Cristo en nuestra vida es algo serio, ¿sí? El señorío de Cristo en nuestra vida es eso, que dejemos que el Señor mande en la vida, que dejemos que el Señor nos pueda guiar nuestros pasos en cada momento y pueda salvarnos, nos pueda salvar de una condenación eterna. Mis hermanos, vamos a tener una oración para finalizar. Vamos a tener una oración. Y cuando ore en cada lugar, si tiene el deseo, ore. Usted puede en estos momentos pensar en una oración que diga: Señor, mi vida ha sido marcada por muchos errores, muchas fallas. Señor, mi vida ha sido marcadísima por lo que yo soy, mi naturaleza caída. Quizá he sido una buena persona, pero por dentro mi naturaleza es caída. Desde que nací llevo el pecado. Lo llevo porque lo heredé. Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mi vida. Yo sé que tu sacrificio en la cruz tiene perdón de pecado. Por eso quiero dejar mis pecados a los pies de esa cruz. Y que vos, Señor, seas el Señor de mi vida cada día levantarme, buscarte en oración, y cada día al dormir también irme con una oración. Señor, que mi vida también sea el reflejo de tu vida en mí. Y Señor, te quiero pedir y agradecer por la vida de Saulo y su ejemplo, de que una persona totalmente enemiga, que tiene un prontuario malísimo, que cualquiera diría, este tipo es el condenado. Sin embargo, vos lo cambiaste, Señor. Vos transformaste su vida, vos regeneraste su vida para darle la salvación y para que también pueda ser de bendición. Señor, te ruego que hagas lo mismo con nosotros, que agarres nuestra vida y que sea de bendición para otros, que podamos llevar el mensaje de salvación a otros, que puedas estar en nosotros constantemente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Hechos, por esta historia, y te rogamos que sigamos creciendo en ello y en todo el estudio profundo que intentamos hacer de las Escrituras. Todo lo dejamos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén y amén.